Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 9. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la contracultura en los Estados Unidos en los años 60, en el marco de la Guerra Fría. Algunos de los aspectos que consideramos en el tema de la contracultura en los Estados Unidos entre 1960 y 1974 fueron que estos eran movimientos de tipo cultural, que estos movimientos eran independientes uno de otros y que se habían producido como causa del empoderamiento de los jóvenes y los deseos de participar de estos en la toma de decisiones. Hubo expresiones culturales como el movimiento hippie, perdón, que proclamaba paz y amor y conservar el medio ambiente, luchar contra la guerra de Vietnam que había empezado al inicio de los años 60 en el sur de Asia. Expresiones como la música rock y los grupos, los Beatles, los Rolling Stones, entre otros muchos grupos que surgieron. Y la lucha finalmente por los derechos civiles que emprendieron muchas personas, pero que lideró muy intensamente Martin Luther King con un mecanismo de paz, ¿verdad? De no violencia. Lo contrario era Malcolm X que pretendía los mismos derechos civiles, pero a través de otros mecanismos. Y en la imagen podemos ver una reunión, una convocatoria que hizo el movimiento de Martin Luther King en Washington y expresó un discurso que empezó con "Tengo un sueño". Muy bien. Estos fueron algunos de los elementos muy ligeramente anotados. Ahora vamos a conversar un poquitito sobre los procesos antidictatoriales desarrollados en el contexto de la Guerra Fría en América Latina y los procesos de democratización en Centroamérica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, que van a terminar con la firma de los acuerdos de paz. Bien, vamos a empezar. En realidad, vamos a decir que estos procesos antidictatoriales se van a desarrollar prácticamente que en toda América Latina, porque en la mayor parte de los países existieron gobiernos militares apoyados por los Estados Unidos y como política para contrarrestar la influencia del socialismo de la Unión Soviética. El primer caso que analizaremos será Venezuela, que es un país de América del Sur. En el caso de Venezuela, entre 1908 y 1935, fue gobernado por la dictadura de Juan Vicente Gómez, apoyada por los militares y los terratenientes de ese gran país. A su muerte lo sucede Eliezer López, quien emprendió programas de obra pública, establece la libertad de prensa y da una nueva constitución al país en 1936. Una característica de este periodo es que el feudalismo o los dueños de los latifundios, el fraude electoral, la corrupción, el mal manejo de los fondos públicos obtenidos por el petróleo eran vicios comunes en los gobiernos y que estos tenían una gran influencia de los militares. Entre 1958 y 1978 se vuelve al sistema democrático y se nacionaliza la industria petrolera que entra en una profunda crisis en los años 80. Durante los 80s y los 90s sigue el proceso democrático con unas crisis no solo económicas, sino políticas, y a través de ese proceso democrático en 1999 toma el poder Hugo Chávez Farías, toma el poder, como decíamos, por la vía democrática y va avanzando paulatinamente hacia una dictadura con medidas autoritarias y comienza a entrar en conflicto con los Estados Unidos en vista de que hace un planteamiento en Venezuela de una revolución bolivariana
de carácter socialista y tiene el apoyo de países como Cuba, Rusia, Corea del Norte, Nicaragua, entre otros. En momentos dados también, y debido a los gobiernos que estaban en esos países, tuvo el apoyo, por ejemplo, en Ecuador e inclusive en la Argentina. A su muerte, Nicolás Maduro, se agrava la crisis en Venezuela, perdón, a la muerte de Hugo Chávez y lo asume Nicolás Maduro, que agrava la crisis en Venezuela. La situación económica es inclusive hoy día aguda, especialmente con la situación mundial del COVID. Es una situación que aún prevalece y como hemos dicho, Nicolás Maduro se ha mantenido en el poder con un régimen que violenta los derechos fundamentales, como la libertad, por ejemplo, y manipula las elecciones. El caso de Argentina, que es un país al sur de Sudamérica, es un gran país, es un país con un gran territorio. Igualmente había sido dominado por golpes militares y golpes de Estado, y en 1944, después de esa inestabilidad política, surge la figura de Juan Domingo Perón, un líder populista, militar, argentino, que va a estar en el poder hasta 1955. Aplica una ideología llamada el justicialismo, en donde se defiende a la clase trabajadora junto con Eva Perón, su esposa, que va a ser una aliada no solo en Argentina, sino que se va a dar a conocer a nivel mundial por su trabajo a favor de las clases trabajadores de ese país. Durante el gobierno de Perón se va a monopolizar el comercio exterior, se nacionalizan los ferrocarriles, los teléfonos, el gas y el transporte urbano, todo eso que estaba en manos de compañías extranjeras. Sin embargo, este fue un gobierno autoritario que impuso la industria sobre la agricultura. Y eso no dejó de ser un gran problema a futuro. Posteriormente se da una serie de inestabilidades en la parte política y a que llega hasta 1974-76, en donde se le provoca por parte de los militares un golpe de Estado al gobierno peronista, y bueno, va a gobernar una junta militar entre 1976 y 1983, que va a estar encabezada básicamente por el señor de la foto, Pinochet, ¿verdad? Que es un militar. Se va a producir la guerra sucia contra todas aquellas personas que profesaban las ideas socialistas. Va a ser una guerra donde los militares y los paramilitares van a secuestrar a las personas de ideología socialista. Van a haber muertes, fosas comunes, torturas, y esta guerra sucia, bueno, iba a formar parte de la Operación Cóndor, que se realizaba tanto en la Argentina como en Uruguay, como en Paraguay, como en Chile. En 1983 se retoma la vida democrática con el presidente Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y sus sucesores enfrentan una profunda crisis en la Argentina que provoca la retirada o la huida de presidentes. En el año 2007 es elegida la primera mujer presidente, Cristina Fernández de Kirchner, del Partido Justicialista de Corte Socialista. Caso de Chile. Bueno, Chile igualmente va a predominar durante el siglo XX una situación política inestable y básicamente en 1964 Eduardo Frei va a lograr el poder y va a promover una reforma agraria y procurar una sociedad más justa. Para 1970, Salvador Allende, que es la persona que ustedes ven en la imagen,
va a lograr el poder por la vía democrática con el Partido Socialista y se va a sentir presionado por Cuba y la Unión Soviética para que nacionalice la industria del cobre, el hierro y el salitre, que son unas riquezas inmensas que estaban en manos de empresas transnacionales. Durante este proceso se asientan asesores cubanos y soviéticos en ese territorio, lo cual va a ver a Estados Unidos como un enorme peligro. En 1973, fuerzas militares apoyadas por la CIA de Estados Unidos van a derrocar a Allende, que muere en el Palacio de la Moneda, iniciando un periodo de dictadura y opresión en el marco de esa operación Cóndor que hace un rato yo mencioné. La represión fue tal que la comunidad internacional presionó y se le liberaron muchos presos políticos y otros muchísimos, lamentablemente, murieron a manos de los militares en esa guerra sucia. Para los años siguientes, la economía se estabilizó y alcanzó un gran nivel de desarrollo, empleo, exportaciones, inversión extranjera, hasta que en 1983 se produce una crisis que se desemboca en protestas y una gran represión. En ese año se produce un referéndum en donde se logra volver al sistema democrático hacia el año 1989 y logra el poder en ese momento Patricio Aylwin hasta nuestros días, ¿verdad? Muy bien. Esos son los tres casos que hemos analizado, eh, Chile, Argentina y Venezuela. Aunque hay que insistir que en los otros países también se dan situaciones similares. Bien, procesos de paz en Centroamérica. Bueno, el tema es que en este mismo periodo que hemos analizado para esos tres países en América del Sur, América Central también se encontraba controlada básicamente por gobiernos de tipo militar y aunque existían, sí, sistemas democráticos, en realidad estos eran manipulados. Muy bien, Guatemala. Vamos a analizar rápidamente Guatemala, que en el pasado colonial fue la capital de la Capitanía General de Guatemala. Eh, en 1930-1945 tuvo un gobierno militares como el de Jorge Ubico entre 1931 y 1944. Llegaron al poder por la vía electoral también Juan José Arévalo en 1940-1955 y Jacobo Arbenz 1951-1954. Pero desde el año 45 se dan una serie de reformas sociales con el gobierno de Jacobo Arbenz, pero esto va, como esas reformas sociales son de carácter socialista, va a generar que los Estados Unidos apoyen golpes de Estado en contra de este gobierno. Ahí tenemos a Jorge Arbenz. En la década de los 60 aparecieron movimientos guerrilleros para enfrentar al gobierno y sus militares y a su vez van a surgir grupos paramilitares promovidos por el gobierno para luchar contra las personas civiles en las ciudades y en las zonas selváticas. Los últimos dictadores, el último dictador de los últimos, Efraín Ríos Montt, que lo vemos ahí en el centro y que fue en su momento juzgado por un tribunal por los delitos contra la población de Guatemala. En 1982 se forma la Unidad Revolucionaria Nacional URN con la participación de la ONU y países de América. Y en el año 1996 se firman los acuerdos de paz y continúa todo un proceso democrático hasta nuestros días donde el sistema que predomina es el democrático, con todas las problemáticas que el resto de los países, y Guatemala no es ajeno a eso, tiene. En el caso de El Salvador, vamos a decir que desde la década de 1930 gobernó una dictadura apoyada por la oligarquía y los Estados Unidos. Y esto se suma a que los partidos políticos eran corruptos y controlaban el poder político a sus anchas. Y en un momento dado surgen los movimientos guerrilleros como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador y se desata hacia los años 80 una cruenta guerra civil que prácticamente va a durar 10 años.
En un país tan pequeño esto va a ser realmente terrible, pero en el caso de El Salvador, como se observa ahí, va a tener una migración muy alta de personas hacia los Estados Unidos. Prácticamente que casi que 2 millones de personas logran migrar hacia el país del norte. En 1991 se formulan los acuerdos de paz y se da por finalizado el conflicto. Arena es un partido político, o sea, el grupo guerrillero, que termina en el poder hasta el año 2009. Caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, igual como lo habíamos planteado en los otros países, tiene una ocupación militar de los Estados Unidos desde inicios del siglo XX. Desde el año de 1937 hasta julio de 1979 va a gobernar una dictadura de los Somoza. En 1961 se va a fundar el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es un grupo guerrillero armado que va a tener no solo una influencia ideológica, sino ayuda de parte de Cuba y los países socialistas. En 1979 va a terminar prácticamente la guerra contra la dictadura de Somoza, que va a caer en ese año, y gana la revolución el movimiento sandinista. Se forma un gobierno de coalición nacional después de la caída del régimen dictatorial con 9 comandantes, pero lamentablemente el conflicto no termina ahí, sino que va a generar otro nuevo conflicto con este nuevo régimen y los contras, que era una guerrilla antisandinista durante los años 80 que va a recibir apoyo y ayuda de los Estados Unidos. En el marco de los procesos de paz va a haber elecciones en 1990 y doña Violeta Barrios va a ser la primera presidenta en este proceso. En su antología van a poder observar este resumen que observamos ahí. En ese marco de Centroamérica, en el caso de Costa Rica particularmente, entre 1982 y 1986, en la administración de Luis Alberto Monge y debido a todos estos conflictos en los que prevalecían también intereses de los Estados Unidos y de Rusia, Costa Rica va a declarar la neutralidad perpetua de su territorio ante estos conflictos. Y para contribuir con el proceso de pacificación, los países de la región van a conformar el grupo de contadora que pretende buscar acuerdos de paz para Centroamérica. Lamentablemente, este proceso es realmente muy lento. Y con el fin de agilizar esto, hay una reunión en Esquipulas, Guatemala, con los presidentes de Centroamérica, cuya iniciativa fue el presidente de Costa Rica en aquella época, Óscar Arias Sánchez. Este esfuerzo buscó restablecer la democracia, el fin de la guerrilla y de los conflictos, el retorno de los desplazados por la guerra y la recuperación económica de los países. Se dispuso entonces que los países como Guatemala, El Salvador iniciaran procesos de diálogo con la guerrilla, liberar a los presos políticos y que en Nicaragua se permitiera la participación de la oposición en los procesos electorales. En el proceso, este proceso de pacificación de Centroamérica y de la vuelta a la vida democrática se confirmó en la cumbre de Tula en 1987. En general, el proceso de democratización de Centroamérica se caracterizó por los acuerdos de paz en Esquipulas, los procesos electorales en todos los países, especialmente los que se encontraban en conflicto, el desarme de las guerrillas, la incorporación de los antiguos guerrilleros a procesos sociales y políticos y la investigación de los crímenes de guerra tanto en El Salvador como en Guatemala, pero especialmente en Guatemala. Este proceso de paz en Esquipulas, en Guatemala, asistieron por iniciativa del presidente Oscar Arias, también José Napoleón Duarte de El Salvador, Vinicio Cerezo de Guatemala, José Ascona de Honduras y Daniel Ortega de Nicaragua. Esto fue en mayo de 1986.
En general, podemos decir que hemos hablado sobre las dictaduras de América Latina, de Chile, Venezuela y Argentina y los procesos que estaban en contra de ellos. Estas dictaduras surgen en oposición al socialismo y se establecen procesos económicos liberales, pero también luchas resistentes de los grupos socialistas. El proceso de paz en Centroamérica da fin a las guerras en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Guerras civiles que libraban los militares contra los grupos guerrilleros que buscaban una sociedad más justa socialmente hablando. El proceso de paz en la región centroamericana inicia con la cumbre de Esquipulas, con los acuerdos de paz y con la reactivación de los procesos democráticos con el fin de permitir una recuperación económica de los países. Muchas gracias.